Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y os doy la bienvenida a mi canal. Y para los que ya me conocéis, pues muchísimas gracias por estar un día más aquí. Y bueno, pues como siempre empiezo, que esto es algo rutinario, sí, esto es todos los días, porque tenemos que hacer la cama todos los días. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a mostrar un día ordinario en mi vida, un día en los que dices, bueno, pues mira, hoy voy a hacer esto. Y yo pues me he levantado con muchísimas ganas de hacer la cocina. A mí me gusta hacer la cocina bastante seguido para que no se acumule la grasa. Ya sabéis que he pasado el verano en España y a la vuelta necesitaba imperiosamente hacer la cocina. Así que nada, sin más dilación, hoy me voy a poner a hacer la cocina. Solamente voy a hacer la parte de arriba y a mover los electrodomésticos. Así que nada, corazones, cafetito en mano, que vamos al lío. Y antes de ponerme al lío, corazones, voy a hacer unas galletitas, pues bueno, pues unas galletitas que a mí me encantan, son de calabaza, bueno, pues lo que toca ahora en esta época. Así que nada, os voy a dejar la recetita en la cajita de descripción porque es facilísima y la verdad es que están buenísimas. Y ahora sí que ya me preparo, cojo unas bayetas de microfibra, otra de algodón para los cristales y para secar. Y nada, pues yo lo único que utilizo es agua calentita, vinagre y jabón para los platos. Eso es el mejor desengrasante que podáis tener. Y otra cosa que yo os aconsejo es hacer la cocina bastante seguido, porque así pues en un momentito está hecho. Sí que es verdad que bueno, pues cuando hay que sacar cosas de dentro es mucho más entretenido, pero por eso a mí me gusta hacerlo en 2 veces. Un día hago los muebles de arriba y electrodomésticos y otro día hago los muebles de abajo y el horno. Why I wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the
Me gusta poner estos protectores en lo que son los muebles porque así, bueno, pues se protege más lo que es la madera, aunque yo nunca pongo nada que esté mojado, pero bueno, pues es una manera de proteger contra pues arañazos o cosas de esas. Will be there to catch my fall. Need to be sure you hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Yeah, hard to let go. Hard to let go. Why it's so hard to let go. His soul's just like a stone, vulnerable at night. She's always been on her own, doesn't need a man to fight. There goes my lady with her plans. We break all the rules when we can. I'm part-time singing in a band. Ooh, she's washing dishes right now. Soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines all the time like a star on the mic. Don't think that anybody in this town can bring her down, yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Otra de las cosas que me trae por la calle de la amargura de esta cocina es, bueno, pues que los muebles no llegan hasta arriba, con lo cual, pues como tengo una maravillosa campana extractora, que ya sabéis lo que es el microondas, pues bueno, pues la verdad es que esa parte de arriba me toca hacerla muy seguida porque se acumula, pues eso, pues la grasa se acumula ahí. Entonces nada, aprovecho para limpiar lo que es la pared con el desengrasante que yo hago, para cambiar los papeles que yo pongo. Yo utilizo este papel de horno porque se moldea bastante bien y como el microondas suelta el aire justo por ahí, pues de esta manera este papel no se levanta porque se adhiere bastante, como es papel de cera, pues se adhiere bastante a lo que es el mueble, y para mí es mucho más fácil cuando lo vuelvo a limpiar, pues retirarlo, pasarle la bayeta y volverlo a poner. Y aquí pues lo mismo, arriba de la nevera pues muchas veces es la gran olvidada la nevera, pero hay que limpiarlo pues bastante seguido también porque se acumula polvo. Entonces bueno, pues yo cuando hago la cocina también le doy a la nevera y la retiro. Pesa muchísimo porque ya veis aquí que me las estoy viendo y deseando para moverla, pero claro, es lo que pasa, que cuando estoy sola en casa pues no tengo quien me ayude, con lo cual pues nada, al final con un poco de maña he podido moverla. No estaba muy sucia, pero claro, el polvo es inevitable, y también es muy conveniente limpiar siempre el polvo de la rejilla de atrás de la nevera para su buen funcionamiento.
La cocina también me gusta sacarla, pues porque, bueno, pues por los laterales, aunque yo voy con mucho cuidado, pues siempre puede caer algo. Entonces me gusta limpiarlo, porque si te cae comida y no lo limpias, pues eso puede atraer bichitos y cosas. Y entonces, bueno, pues eso hay que mantenerlo limpio para que no venga ningún visitante. Entonces, nada, no cuesta nada. Se retira, se limpian las paredes, los laterales de lo que es el fogón, y luego pues dentro del suelo lo aspiro, le paso o bien la fregona o la maquinita, si tenéis maquinita para limpiar el suelo, y ya está, y en un momento eso está hecho. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games like we were all kids again. Sitting on the front porch laughing. It's gotta be the finest medicine. It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Y aquí voy a hacer un parón, voy a ponerme a hacer la comida, porque la verdad es que si te lías, al final no paras. Entonces voy a parar un momentito, voy a preparar un arroz. Iba a hacer un arroz milanesa, pero me he dado cuenta que no tenía guisantes solos, que tenía un revuelto ahí que son pues guisantes, zanahoria, lleva maíz, y yo digo, bueno, pues mira, no lo voy a llamar arroz milanesa porque la receta no lo es, pero estaba buenísimo. Entonces, bueno, pues lo que hago es magro de cerdo a taquitos. He cortado un pimiento amarillo porque pensaba que tenía rojo y tampoco tenía, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, y luego pues el revuelto que lleva judía verde, zanahoria, lleva guisantes también y lleva maíz. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer con esto, la verdad es que estaba buenísimo. Y aquí voy a rallar unos tomates naturales de cosecha propia, que la verdad es que están buenísimos. Ya me está dando pena porque ya no tengo muchos, pero todavía están las matas dando tomatitos. La verdad es que se nota muchísimo, porque bueno, pues todo arroz, todo sofrito tiene que llevar tomate. Le da un sabor especial, y el secreto de todas estas paellas pues está en sofreír bien la carne y la verdura. Luego se le pone el tomatito, se le pone también pimentón dulce, y luego yo a este arroz lo que le pongo es una pastillita de caldo de pollo, porque no tengo caldo de pollo. Y la verdad es que nada, que hierva, luego se prueba de sal, se añade un poquito más de agua, y entonces mientras se está haciendo todo eso, pues voy a quitar los cojines de los taburetes y los voy a lavar, y voy a ir limpiando otras cosas, porque bueno, yo lo pongo a fuego lento y que vaya hirviendo. Entonces, bueno, pues en vez de estar mirándolo, pues voy a aprovechar y voy a ir metiéndole mano a la cocina. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin.
Y ahora es el momento de echar el arroz. A mí me gusta siempre echar el arroz en cruz. La medida pues son unos 80, entre 80 y 100 gramos por persona. Yo lo hago a ojo porque ya le tengo cogida la medida. Así que nada, ahora esperar 20 minutos, que es lo que cuece el arroz, y listo. Y entre eso pues voy a doblar ropa que la secadora ya había terminado. Y voy a poner otra secadora porque había puesto anteriormente una lavadora con ropa de deporte. Así que nada, aquí hay que aprovechar el tiempo al máximo. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Y ya después de comer, pues sigo con lo mismo. Ahora ya es el turno de lo que son los hierros de los fogones, porque ya he terminado de hacer comida. Y la verdad es que, pues una manera de limpiar esto que se queda fenomenal es con piedra pómez de toda la vida. La piedra pómez es súper barata. Cada tirita de estas que yo compro cuesta como $1.50, es súper barato. Y la verdad es que se queda fenomenal y sin nada de esfuerzo. Y lo que más me gusta es que es natural. También voy a repasar lo que es el panel japonés que tengo aquí en la cocina y el store de la ventana, y la ventana también incluida. Voy a quitar la mosquitera porque como digo yo, casi en el campo, pues tengo la verdad que muchas telarañas por fuera. Entonces todo eso hay que quitarlo, porque si no llega el invierno y con el frío que hace, salir fuera a limpiar pues como que no. Entonces todas estas cosas hay que hacerlas ahora. Ya ahora en octubre quiero empezar con la limpieza de otoño del resto de la casa, pero la cocina la verdad es que tenía que hacerla sí o sí, porque ya os digo que después de todo el verano necesitaba hacerlo.
El cubo de la basura es una de las cosas que también es súper importante limpiarlo bastante seguido, y yo lo que hago es que bueno, pues le pongo un taquito de estos de fieltro que se ponen para debajo de las sillas para que no haga ruido, pues yo ahí lo pego, y ahí es donde le pongo los aceites esenciales de bergamota, me encanta, y así, bueno, pues cada vez que abres el cubo de la basura pues huele muy bien. The brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly. Y ya pues también voy a repasar lo que es el lavavajillas por fuera. Hace poco lo hice por dentro, pero bueno, ya que estoy, le paso al lavavajillas, y ahora pues lo que voy a hacer ya es limpiar la ventana. Voy a quitar la mosquitera porque ahí se habían hecho un montón de telarañas, y nada, al final digo, pues mira, cojo y le paso la manguera rapidito, le pongo un poco de desengrasante del que yo hago, y se ha quedado estupendo. I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. Ya sabéis que yo hago mi propio limpiacristales, y la verdad es que es una auténtica pasada porque, bueno, pues al llevar alcohol se quedan los cristales perfectos y es como que repelen el agua. No sé cuál será el misterio, pero la verdad es que se quedan fenomenales. So when no one is listening, I confess. También le estoy dando al Store con la bayeta de microfibra húmeda y con un poquito de multiusos, porque bueno, había pensado en desenrollarlo todo y ponerlo en la bañera, pero tampoco está tan sucio, entonces pues le he dado simplemente con la bayeta. Las luces también es importante limpiarlas bastante seguido, y más estas que son de cristal, que la verdad que tengo unas ganas de perderla de vista que no os imagináis. That I'm obsessed Y una vez todo limpito, pues me gusta hacer esta, bueno, pues no sé cómo llamarlo, una infusión para aromatizar la casa. Esta receta es de una tienda de aquí, Williams Sonoma. Ellos, bueno, pues la tienen incluso en su web de cómo prepararla, y es muy fácil. Lleva agua, limón cortado, romero,
Lleva clavo, anís estrellado y un poquito de esencia de vainilla. Esto lo pones a fuego lento y lo dejas durante 1 hora y la verdad es que la casa te huele igual que la tienda de ellos. Y ya por último, pues pasar o fregar la cocina, y aquí voy a poner una alfombra que he comprado nueva, que la verdad es que me encanta. Yo sé que las que tenía antes también son muy bonitas, pero me apetecía darle un poquito de color a la cocina y he comprado esa y esta para la entrada del garaje. La verdad que me gustan mucho porque no se mueven. Y ya para terminar, pues pongo todos los trapos en agua caliente con washing soda y luego ya los lavaré. Y aquí lo que quiero presentaros es esta máquina de Ulteni, que es la misma marca que la freidora de aire. La verdad es que me he quedado súper impresionada con esta máquina. Ahora os explico el por qué. La verdad es que viene prácticamente montada, solamente hay que ponerle lo que es el mango, trae la solución, un rodillo de recambio. Lo que también me gusta de esta máquina es que la batería se puede extraer. La batería tiene una autonomía de 45 minutos. La verdad es que es muchísimo porque yo, por ejemplo, yo no me paso 45 minutos fregando el suelo de toda mi casa. Esto es una aspiradora de vacío y lavado simultáneo, o sea que está hecha también para todo tipo de suelos, tanto mármol como parqué, como grés, o sea, para todo tipo de suelos. Y lo que me gusta es que, bueno, pues no solo tiene la función de lavar el suelo, sino que también aspira, bueno, pues si se te cae agua al suelo, te lo aspira. Como veis, lleva un depósito de agua bastante grande. Solamente hay que ponerle la solución, un taponcito, no hay que ponerle nada más. Esta máquina tiene 4 modos: el Smart, el inteligente, que bueno, pues la máquina lo aplica automáticamente, o sea, tú cuando la enciendes se pone en Smart, pero también tiene el Max, que bueno, pues la máquina lo aplica a la succión máxima, o sea, y tira más cantidad de agua, porque como veis en las imágenes, mirad lo bien que lo ha cogido todo y lo limpio que lo deja. Luego también tiene lo que es el modo de esterilización, que eso es lo que más me ha gustado, porque la máquina produce una solución esterilizante que luego funciona con el modo Smart. Y luego, pues lo que os he dicho, como veis, yo he tirado aquí agua y lo que tiene la función de solamente aspirar. Una vez tú pones la máquina en posición vertical, pues ella sola se pone en modo esterilización. Y luego ya, pues cuando lo dejas en la base, como veis, aquí tiene el botón de limpieza automática, que lo que hace la máquina pues es eso, limpiarse sola. Como veis, el rodillo, después de todo lo que ha cogido, mirad, está súper limpio después de limpiarse solo. Luego pues tiene en la cubeta del agua sucia, tiene para separar lo que son los líquidos de los sólidos. Y luego otra cosa que me encanta, veis estas luces moradas, bueno, pues estas luces moradas es una lámpara bacteriostática y también tiene un ventilador para que se seque el rodillo. La verdad es que esta máquina es increíble. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción porque tengo un código de descuento para todas vosotras impresionante. Ahora mismo con mi código tenéis 20 euros de descuento, pero si lo compráis a través de Amazon vais a tener 50 euros más. Y ahora para cenar, pues nada, os voy a hacer una recetita también con la freidora de aire Ultenic, que ya sabéis que esta marca yo colaboro con ellos, me encanta, y voy a hacer nada, unas pechugas rebozadas como toda la vida de Dios se han hecho en mi casa. Yo las paso por harina, huevo y luego pan rallado. Pongo un pan rallado que a veces si tengo pan duro pues lo hago yo en Thermomix, pero bueno, como no tenía, pues compro este que ya lleva ajo y perejil, nos gusta muchísimo y la verdad es que en un momentito en la freidora de aire, en 12 minutos están hechas las pechugas. La verdad que esto es una cena, bueno, pues eso, y una ensalada, una cena súper saludable.
esta freidora lo que me gusta es que a mitad del tiempo de cocción te avisa para que le des la vuelta, para que lo mires, tanto si haces patatas fritas como lo que hagas. Siempre a mitad de tiempo te avisa para que le des la vuelta o para que lo muevas. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver mis vídeos. Si habéis disfrutado de este contenido, no olvidéis suscribiros y darle al me gusta y compartir el vídeo, porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Así que nada, nos vamos a cenar y vamos a ver un capítulo que os lo recomiendo de esta serie Gilmore Girls, que nos gusta muchísimo, y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song